Hola a todos, mi nombre es Carolina Daza y en conjunto con, con mis compañeros Jamie Pinilla y Vladimir Valencia vamos a exponerles hoy el siguiente tema de sistemas de gestión de citas médicas con el modelo de identidad de relación desarrollo en Oracle y SQL. El objetivo del sistema es diseñar e implementar una base de datos relacional al Oracle X18XE que permite gestionar de forma eficiente y segura y centralizada la información administrativa y médica de una clínica, optimizando así los procesos internos y facilitando la toma de decisiones. Diseño del sistema. Dentro del diseño del sistema tenemos las entidades de este, como lo son los pacientes, médicos y citas. En segundo ítem tenemos las relaciones en cuanto son de pacientes y médicos, pacientes y citas, médicos y citas. Vamos a crear el table space de nuestra base de datos con una previa clínica en nuestra ruta local con el tamaño de 50, que es incrementable en 10 megas de forma ilimitada. Teniendo nuestro table space creado, vamos a pasar a crear nuestras tablas. La tabla paciente, que se crearía de la siguiente forma: con un ID como llave primaria, un nombre, fecha de nacimiento en formato de datos, género, teléfono, perteneciente al paciente table de beta clínica. Es importante. Luego creamos nuestra tabla de citas y nuestra tabla de médicos siguiendo la misma lógica. Nuestra tabla de citas va a tener un agregado que es la llave foránea. Nuestras llaves foráneas van a ser el ID del paciente y el ID del médico, que van a hacer referencia al médico y al paciente, indicando que esos son los pacientes que va a atender el médico, igualmente que pertenece al espacio en la tabla beta clínica. Y una vez tengamos eso, ingresamos los datos de los pacientes y los médicos y vamos a crear una secuencia para que el ID sea de forma automática, creando la secuencia de la siguiente forma. Va a iniciar un número que nosotros tengamos como último, incrementen uno, y así lo hacemos con las diferentes tablas: paciente, médicos y cita. Luego vamos a crear una vista de la siguiente manera. Vamos a crear o a reemplazar la vista, el nombre de la vista. Vamos a seleccionar nuestras columnas, desde donde queremos tomar los datos, y la unión de la tabla con la unión de nuestra llave foránea y nuestra llave primaria. Con esto ya vamos a crear nuestra vista. Ahora queremos probar nuestra vista. Utilizamos el siguiente comando para crear nuestra vista, para validar nuestra vista. Como se puede observar, con el siguiente comando ya validamos la vista. Y está guardado está organizado por fecha, como se indicó en nuestra vista. Ahora, ya que tenemos nuestra vista creada, vamos a crear un procedimiento. Este procedimiento se va a llamar registrar cita. Vamos a indicar la fecha, el ID del paciente, el ID del médico y el motivo de la cita. Inicia con el nombre de la tabla, el procedimiento, las columnas que vamos a insertar, los valores que se van a insertar, y vamos a tener un mensaje de éxito o un mensaje de error en cualquier caso, en el caso que corresponda. Ahora vamos
a crear una función para calcular la edad del paciente. De la siguiente manera, creamos o reemplazamos la función calcular edad, PID del paciente, que es el ID del paciente, vamos a indicar que es el retorno con B de edad, fecha de nacimiento, que es la variable para almacenar nuestra fecha de nacimiento. Vamos a seleccionar la fecha de nacimiento, la tabla de los pacientes y el ID del paciente es igual al pasado con el parámetro. Y vamos a calcular la edad aquí. Vamos a retornar la edad y si ocurre algún error indicamos lo siguiente: que no se encuentre el paciente, o devolver -1 si hay algún otro error no especificado. Con esto vamos a calcular la edad de nuestra primera paciente. Podemos ver que la edad de nuestra primera paciente es de 39 años. Ahora vamos a crear un log, una tabla de auditoría. Una tabla de auditoría para las citas, con el número generado, el ID de la cita, la fecha de operación, el usuario, la acción que hizo. Y con esto creamos la nueva tabla para la auditoría de citas. Y ahora vamos a indicar un trigger para la auditoría de citas. Creamos el trigger auditoría de citas, donde se va a insertar. Indicamos las filas que se van a ver afectadas, lo que se va a insertar en la tabla de auditoría y los valores que va a modificar. Finalizamos el trigger y cerramos. Y ya tenemos el trigger listo con esto. A continuación vamos a crear un backup de la tabla pacientes en caso de que haya una novedad. Creamos la tabla de pacientes backup, seleccionamos de pacientes para crear una copia de la tabla. De esta forma tenemos la tabla backup de los pacientes almacenada de forma local. Ahora, si queremos restablecer la tabla, hacemos lo siguiente. Avisa. Ya. Bueno, a continuación con el siguiente comando se restablece la tabla de los pacientes, asimismo con la tabla de los médicos y la tabla de las citas. Yo creo que así sería todo. Listo. Por último tenemos las conclusiones del proyecto realizado, en las cuales tenemos que pues, se diseñó e implementó un sistema funcional, se usó el SQL para consultas eficientes, el Oracle proporcionó una escalabilidad y robustez, y la aplicación fue práctica para gestión médica. Listo, eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.